Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que yo creo que ya tenemos que empezar a tomar muy en cuenta lo que es que hay una lucha de clases y que pues, realmente también así como este sexenio se dedicó a apoyar a los más pobres, a los más desprotegidos, también es cierto que también tenemos que empezar a ver el tema de la igualdad social y sobre todo las oportunidades que tiene que haber hacia todas las clases. En este caso, fíjense que el motor precisamente del desarrollo económico de un país es precisamente su industria. Y su industria no precisamente es la inversión extranjera, que vengan empresas de todo el mundo, inviertan y que en este caso tanto los municipios como los estados como el país pues abra parques industriales y que ponga todos los servicios y de alguna manera terrenos que eran ejidales o sembradíos se vuelvan en este caso industriales. Yo hoy voy a enfocarme a ese modelo. ¿Por qué? Porque no podemos dar un paso distinto para, en este caso, decir que está bien, que está mal, si no analizamos realmente qué es lo que pasó. Y si analizamos qué es lo que pasó, tenemos que también saber de geografía y saber que hoy en día posiblemente lugares donde estamos pisando, donde de repente vamos a comer, de repente donde vamos a comprar, donde vamos a trabajar, donde todo el mundo va a hacer sus cosas, hace no muy tiempo lejano, eran tierras de cultivo, se dedicaban a otras cuestiones, pero fíjense que entonces tenemos que empezar a ver el modelo económico, por ejemplo el francés, el inglés, el alemán, el austriaco, el belga, hasta el mismísimo español, portugués, en Grecia, en Turquía, en donde pues realmente no han perdido en este caso la cuestión cultural, sus bellezas, y Inglaterra igual, ¿no? Entonces, pero aquí tal parece que nuestro modelo, y como les digo, todo viene junto con pegado, desde los años 70s, 80s, el modelo de crecimiento era hacer fraccionamientos, hacer centros comerciales, cambiar el uso de suelo, hacer comercios. Y hoy en día les voy a poner un ejemplo muy específico. Inclusive las alcaldías de la Ciudad de México que ya están con las zonas conurbadas con el Estado de México, pues todos perdieron su toque, en este caso también rural, y lo podemos ver en las zonas centro donde están las alcaldías, donde todavía hay construcciones de pueblo, pero ¿qué sucedió? Se urbanizó, se industrializó, pero hoy en día yo quiero que se den una vuelta, que hagan un examen de conciencia por las zonas industriales de cada uno de sus estados, cada uno de sus ciudades aquí en México, y van a ver un común denominador de que hay bodegas vacías, hay bodegas en renta, pero en sí las instalaciones son muy viejas. Entonces, en este caso, pues estuvieron hace mucho tiempo albergadas pues empresas, compañías, pero a donde yo me quiero enfocar es precisamente en el estudio de las 429 empresas que tenía el Estado mexicano y el modelo que también el Estado mexicano era accionista de las empresas de esa inversión extranjera, que hoy en día se ha perdido. Hoy en día dicen, no, pues viene la inversión extranjera, van a invertir aquí en México, pero el Estado mexicano no ha vuelto a ese modelo de las acciones, de que, ok, viene cualquier empresa, compañía extranjera a invertir, pero el Estado mexicano también quiere ser socio. Entonces, ese modelo es precisamente a lo que yo quiero aterrizar, y nos tenemos que comparar con Suecia, Noruega, con los países europeos, con Gran Bretaña,
inclusive con esa copia que hizo también del modelo chino, el modelo ruso, en donde no se concibe el crecimiento económico, no se concibe totalmente que un país sea rico sin que el Estado también sea accionista y sin que el Estado también tenga su propia industria que produzca los bienes básicos y el consumo diario. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo también. Entonces, vamos, caminen y van a ver que son bodegas de los años 60, 70, 80. Y si nosotros nos ponemos todavía a preguntar a las personas que ya tienen más edad qué empresas han venido y qué empresas albergaron, nos vamos a dar cuenta que en un principio eran empresas del Estado, pues después se vendieron y después las empresas que ocupan esas bodegas temporales, nos vamos a dar cuenta que son capitales golondrinos, son empresas que vienen de outsourcing, son empresas que pues inclusive hasta los mismos empleados nunca se dan cuenta qué es lo que produjeron. Pero en este caso es el tipo de inversión extranjera que ha captado México durante los últimos 36 años, inversiones donde vienen son las bodegas, pueden que terminen un producto, pero la materia, o sea, casi la materia secundaria ya viene de otros países y posiblemente se ensamblan. Y ojo, las maquiladoras, todos los productos se venden a los Estados Unidos y Canadá, y entonces la inversión extranjera viene, maquila y se lleva esos productos. Esto se los digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque cuando empezó la pandemia del COVID, descubrimos que las empresas de productos médicos lo realizaban y lo maquilaban aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país. Y a la hora de que pues tuvimos la emergencia, tuvimos la necesidad de tener ventiladores mecánicos en los hospitales, porque no sabíamos realmente cómo tratar el COVID, pues resulta que toda esa producción se iba a los Estados Unidos y no se quedaba nada aquí. Entonces es el tipo de inversión extranjera que tenemos aquí en este país. Como les he dicho, somos un país abarrotero, maquilador. Somos un país que realmente tampoco no nos caracterizamos por producir, en este caso automóviles, producir tecnología, producir más cosas que nos puedan a nosotros dejar un valor agregado, producir computadoras, microchips, producir armamento, vehículos, producir todo tipo de cuestiones que realmente ya estamos escasos, y a la mera hora cuando ya nos queremos incorporar a un sistema productivo nacional, descubrimos que únicamente nosotros somos los abarroteros, los que revendemos todo este tipo de productos. Entonces, pues, amigos y amigas, esto pues, está crítico, esto no puede seguir así, y todo esto se llama desigualdad social. La clase trabajadora pues trabaja por un salario mínimo, y pues fíjense lo más triste de todo es de que cuando uno pide empleo, pues pides empleo de lo que sea, no sabes ni siquiera qué vas a hacer, el chiste es que te paguen, y puedes pasarte mucho tiempo trabajando en una actividad, pero en realidad pasan los años y no te especializas. Dices, ¿en qué trabajar? Pues trabajó en una fábrica, y a duras penas uno sabe a qué se dedicaba esa fábrica. Entonces realmente sí estamos mal, realmente tenemos que dar el salto. En este caso yo le apuesto al siguiente sexenio que debemos de apostarle a la ciencia y la tecnología y la educación, y en este caso capitalizar esa inversión de los estudiantes. ¿Para qué? Para que ya empecemos a tener valor agregado, ya empecemos a producir cosas de capital, y en este caso pues no nos vayamos tan lejos.
El modelo económico que tiene Brasil es un modelo que pues copiado también hacia México. Acordémonos que en Sudamérica pues llegaron los refugiados alemanes, los que estaban en este caso huyendo de la Segunda Guerra Mundial, y se trajeron los grandes capitales a Sudamérica y parte de esa industria pesada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar ya a producir nuestra industria pesada nacional. Tenemos que producir barcos, vagones de trenes, automóviles, aviones, helicópteros, y también empezar esa exploración hacia el espacio. Tenemos que empezar a hacer nuestros propios satélites. Ya lo estamos haciendo, hacer nuestro propio armamento, que es muy importante. Un país que no tiene un ejército, no tiene unas fuerzas armadas que puedan defender a una población, pues difícilmente vamos nosotros a poder defender nuestros propios intereses, y sobre todo tenemos que empezar a defender nuestros intereses nacionales y delimitarlos. Hoy en día pues no tenemos esa delimitación de decir, ¿sabes qué son mis intereses estratégicos? Son estos. ¿México a qué se dedica? Mentira, hoy no tenemos una cuestión específica a la cual nos tenemos que dedicar, o por qué tenemos que defender. Anteriormente no, pues éramos un país petrolero, productor del petróleo. En este caso lo extraíamos y lo vendíamos, pero hasta en eso fracasamos. ¿Por qué? Porque lo vendíamos y no sabíamos para qué, y nos lo transformaban, nos lo regresaban en gasolinas. Entonces, si hoy tenemos una prioridad, que tenemos que tener una autonomía energética, y en este caso también una de nuestras prioridades es pagar la deuda externa de México, porque no podemos caminar, no podemos transitar, y no podemos decirnos que somos un país capitalista, un país avanzado, si no pagamos lo que debemos. Y en este caso, y a los acreedores que les debemos, pues no nos dejan ni siquiera hacer todo lo que ya mencionamos. Entonces, pues este es un juego el cual unos ganan. Yo, como les he dicho, ese 6% de esa minoría rapaz que acumula la riqueza de todo un país, mientras un 94% de la población está en la pobreza o está subsistiendo, está sobreviviendo, como dijera el buen John Travolta en su película de Sábado a medianoche, sobreviviendo. Entonces, pues realmente ese 6%, también les voy a decir una cosa, también está la clase media alta, y la clase media que quiere ser media alta y que quiere salir. Pero entonces también hay una clase media baja que está en el 94%. Entonces, si no empezamos nosotros a manejar pues realmente porcentajes, empezamos a ver las cosas fríamente y tener una investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa, empezar a tener indicadores, empezar a tener, en este caso, no sé ni cómo le podemos llamar a una encuesta de satisfacción de cómo es que vivimos y a dónde queremos llegar. Y siento que esas consultas ciudadanas precisamente se deben también de empezar a enfocar a cómo queremos vivir, qué es la percepción de este país. Y yo aseguro que si todos tenemos el consenso a dónde vamos, cómo lo queremos hacer y en cuánto tiempo, vamos a salir adelante y nos vamos a convertir realmente en un país el que nosotros queremos ser. Entonces, la tarea que tenemos pues es grande. Tenemos que, en este caso, luchar contra la desigualdad social y contra el racismo, el clasismo, y en este caso la malinformación de cómo se construye un país. Yo no entiendo cómo es posible que salgamos a votar, todos los mexicanos, me incluyo en todo esto, y ni siquiera sepamos realmente los valores y los principios, el inicio de los partidos con los cuales estamos votando. Entonces, pues parece ser que estamos votando por una caricatura, por una persona que pues ni la conocemos, ni nunca vamos a nosotros a saber a fondo a qué se dedicaba anteriormente, cuáles los orígenes de sus abuelos, sus papás, cuántos hijos tiene y dónde están. Entonces, pues
Si seguimos nosotros jugando a la democracia a ciegas y seguimos siendo manipulados por los que tienen ese poder, pues entonces no vamos a poder caminar ni hacer nada más adelante. Pues bueno, amigos y amigas, yo soy el Platón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita cada vez que que vean la notificación, compartan mis videos con más personas, escríbanme también y pues vamos a echarle ganas todos nosotros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestro país nos pertenece, nosotros estamos aquí vivos, es el país de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros abuelos, tatarabuelos, de nuestros papás, y nuestras raíces son aquí. Y pues que no nos gane la desesperación de repente de que pues vemos en otros lugares, otros países que van avanzando y pues no nos gane esa puerta fácil de migrar a otro país, porque es que este país nunca va a cambiar. Entonces, amigos y amigas, denle like a mis videos. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Prestige, Likening, también en Telegram, en Signal, WhatsApp y demás redes sociales que sean amigables. Y hasta la próxima. Y que tengan un muy buen día. Y analicen bien mis palabras y nos vemos hasta la próxima. Soy el Platón Analítico y hasta la próxima.